Hola, buenas. Bueno, como les mencioné a algunos en la sección de dinámicos, le había comentado que quería hacer el auxiliar de nuevo y básicamente porque sentí que no salió muy bien y que fueron varias cosas que quedaron quizás muy al aire o que no se entendieron. Entonces, para no perjudicarlos, prefiero básicamente grabarlo y si tienen dudas me las pueden ir diciendo después por correo o por el Discord también. Así que eso, ya. Entonces, yo lo que les quería traer, digamos, comenzar haciendo mejor un resumen de lo que es el diodo, que yo creo que fue lo que faltó un poquito en el auxiliar pasado para entender, digamos, como todas las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Entonces, ustedes seguramente vieron en circuito que el diodo, digamos, funciona básicamente como un corto o como un abierto, dependiendo en la dirección que vaya la corriente. Entonces, en el caso más ideal, si ustedes tienen, digamos, un diodo de esta manera, no sé, aquí tienen un diodo, si viene, digamos, la corriente en esta dirección, básicamente ustedes lo que tienen va a ser simplemente un circuito abierto, en el caso ideal, y si la corriente, digamos, viene por esta dirección, básicamente tienen un cerrado. Entonces, eso es como lo que ustedes vieron, digamos, en la parte de circuito, o sea, un diodo ideal. Que de hecho, si vemos la curva de corriente-voltaje, como digo en este diodo ideal, ustedes lo que tendrían serían básicamente una corriente cero y en un cierto punto, que para el caso del silicio es 0,7, ustedes van a tener, digamos, una corriente. ¿Ya? Pero este, como digo, es el caso ideal. Y esto tiene un montón de aplicaciones, digamos, prácticas, que la vamos a ver ahora, digamos, en la última pregunta, que es para la parte de rectificadores. Entonces ustedes, digamos, pueden tener una señal AC y pueden transformarla en DC utilizando, por ejemplo, estos diodos. O básicamente pueden ver otras aplicaciones que vieron ya un poquito más rebuscadas, digamos, que aprovechando la no linealidad, que es lo que vamos a ver ahora, del diodo. Es decir, como esta parte de acá es no lineal, digamos, esto pueden aplicar un montón de propiedades, digamos, en esta zona de acá. Entonces aquí pueden hacer como separación de bandas lateral, ¿cierto? Pero eso va un poquito más al área de instrumentación, pero como digo, tiene un montón de aplicaciones. ¿Ya? Pero la que nos interesa por lo menos ahora es la parte de rectificación. Y bueno, lo que vamos a analizar ahora es que es básicamente el punto de operación. Ya, entonces, para el caso, digamos, del diodo real, lo que nosotros tenemos acá es básicamente varias zonas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cosas importantes a tener aquí a considerar. Tenemos, digamos, la zona directa, que entre comillas es como la zona al final donde nosotros vamos a operar, y donde básicamente tenemos, lo único importante sería este umbral. Entonces, dependiendo, digamos, de qué esté compuesto este diodo, el umbral va a cambiar un poco. Y además, ese umbral también va a depender un poquito de la temperatura, porque según esté a cierta temperatura, esta curva se va a trasladar a la derecha o se va a trasladar a la izquierda. Entonces, también ahí tienen otro factor a considerar. Y por el otro lado, digamos, la zona inversa, que es la que aparece acá, ustedes básicamente van a tener una corriente que es súper chiquitita, que es la corriente como IS que se suele colocar, que es prácticamente cero, pero en estricto rigor, digamos, en el diodo real no es cero, pero es muy cercana. Y van a tener, digamos, una zona que no se suele operar, pero que es la zona de ruptura, que es básicamente cuando ustedes, digamos, le inyectan demasiada como voltaje en inversa, va a llegar a un punto en que el diodo ya no puede más y se produce como un efecto de avalancha. Entonces, básicamente empiezan a tener demasiada corriente en este punto. Pero es básicamente peligroso porque se pueden echar el diodo. Entonces uno suele operar, digamos, en la zona directa, pero no en la zona de corriente inversa. Entonces, al final lo que describe, digamos, eh, cómo se comporta la corriente del diodo es como está acá. Entonces les voy a ir detallando, digamos, qué es cada, cada término. Entonces tienen esto de acá, la exponencial b de eta por bt menos uno. Entonces, como digo, acá tienen varias cositas a considerar. Lo primero es esta, la corriente de saturación, que fue la que vimos recién, que por lo general siempre es un dato, y como digo, un valor muy cercano a cero. En el caso ideal, como digo, es cero, pero en el real es muy cercano, y sería básicamente el que nos dan por enunciado, que es dial a menos 5, ya que es propiedad, como digo, del diodo. Entonces, esta es la, digamos, corriente de saturación. Luego van a tener este parámetro que se llama eta,
bueno, es la letra que se ocupa, pero básicamente es un parámetro que les dice qué tan ideal es el diodo. Entonces, ese parámetro va entre 2 y uno, donde digamos cuando ustedes le colocan un valor de uno, digamos el caso más ideal, que es seguramente el que han ocupado, y el caso de 2 es el caso, digamos, el peor, en donde ya tienen un montón de otros efectos, digamos, asociados a distintos fenómenos. ¿Ya? Como por ejemplo puede ser, no sé, el material, o, bueno, básicamente va asociado más al material que otra cosa. Entonces, el peor de los casos puede ser 2, que es justamente el que nos dan acá, pero en términos, digamos, de fórmula, lo único que tienen que hacer es simplemente cambiarlo acá. Y luego tienen el parámetro VT, que es el voltaje que uno conoce como voltaje térmico, que sería el que está acá, que básicamente, si ustedes consideran temperatura ambiente, como consideran, no sé, 300 Kelvin, por lo general ese voltaje térmico es 25 milivolts. Ya, pero por lo general es un dato conocido y casi siempre vamos a trabajar en ese rango de temperatura. Entonces, lo único, digamos, que queda libre para poder determinar, digamos, la corriente de este diodo es básicamente el voltaje del diodo. Entonces, necesitamos este término de acá, ¿cierto? Para poder determinar esta corriente. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este problema es tener un cierto cuidado. Y aquí es cuando yo lo igual lo destaqué harto en el auxiliar, que es con la curva de operación. Entonces, el diodo, digamos, nosotros sabemos que la curva, si nosotros al final graficamos esto, que no es más que una exponencial, de lo que van a tener al final va a ser algo de este estilo. Tener una curva, ¿cierto? Que viene por acá y va a aumentar. Ahora, obviamente, como digo, esto no es el caso ideal. Entonces, lo que van a tener acá van a tener, digamos, un cierto voltaje que es el que vimos antes, que va a ser el voltaje umbral. La cosa es que cuando nosotros, si ocupáramos directamente esta curva, no estaríamos considerando como más propiedades, digamos, del circuito en sí, sino que al final esta es la curva que describe solo eh, cómo se comporta la corriente del diodo, pero no estamos considerando, por ejemplo, si tenemos una resistencia que a lo mejor va a consumir un cierto voltaje, ¿cierto? Y por tanto quizás varía un poco la corriente que esté pasando. Entonces, en términos prácticos, analizar simplemente esto, como está acá, no nos entrega toda la información del sistema. Y ahí es cuando entra, digamos, la curva de operación o el punto de operación, que es básicamente, como digo, considerar estos aspectos del circuito y eso nos va a dar una recta. Entonces vamos a analizar, digamos, estos puntos críticos de acá. Digamos, esto considera aspectos del sistema. Y la intersección de ambas curvas, es decir, digamos, este punto de acá, nos va a dar, digamos, el voltaje real que está operando el diodo y la corriente, digamos, real que está operando el diodo. ¿Por qué se lo digo? Porque uno podría decir ya, por lo general lo que uno hace, pero en estricto rigor es una aproximación. Uno dice ya, el voltaje es 0,7 y uno calcula, digamos, la corriente, que va a dar un cierto valor. Pero ese valor que nos está dando no es en estricto rigor el valor que estamos ocupando. Porque puede ser, digamos, que este diodo, si bien a lo mejor el umbral típico es 0,7, puede ser que el umbral a lo mejor esté por acá. Entonces el valor que nosotros estamos considerando al decir que es 0,7 a lo mejor no es válido. O para que se entienda mejor, podemos decir, o si mantengamos el 0,5. Podríamos decir que está acá. Y nosotros al decir quizá otro valor de propuesto en 0,7, por ejemplo, estaríamos incurriendo en un cierto error. Entonces, básicamente uno no puede decir directamente 0,7. Tiene, digamos, que calcular esta curva real, o sea, el punto de operación real con el que está operando este diodo. Y eso va a estar dependiendo, como digo, de las propiedades, digamos, de resistencia o cómo esté diseñado el circuito. Entonces, eso. Por el momento lo vamos a dejar aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y ahí quizás, como digo, esto es lo que no se entendió mucho en el auxiliar. Entonces vamos a ir viéndolo aquí en detalle. Ya, lo que vamos a hacer aquí, básicamente vamos a calcular la corriente del diodo. O sea, este I3 que está acá. Entonces, básicamente hacemos lo de siempre. Decimos que esto va a ser. Si se dan cuenta, tenemos I1, tenemos I2 y tenemos I3 aquí. Entonces vamos a tener que I1 va a ser igual a I2 más I3, donde básicamente el I3 es lo mismo que la corriente del diodo. Entonces lo que hacemos ahora es simplemente ir reemplazando valores. Entonces, si se dan cuenta, el I1 sale directo, este I1 de acá. Entonces, esto nos va a dar básicamente lo que vamos a hacer por nodo. Lo ponemos aquí un nodo A, un nodo B.
lo que vamos a tener aquí va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo, que sería el voltaje que está en B, partido por la resistencia, que sería en este caso 10 kilo. Como también les mencioné en el auxiliar, tengan cuidado con las unidades. Usualmente las resistencias están en el orden de los kilos y las corrientes están en el orden de los mil. Eso básicamente para que cuando hagan la multiplicación, el voltaje les quede en un orden, digamos, de uno, digamos, 0,1 por ahí. Cosa de que se cancelen estos términos, ya para que lo tengan en cuenta igual. Y la corriente I2, si se dan cuenta, es más directo todavía, simplemente PD partido por R2, que también es 10 kilo ohm. Y por último tienen la corriente del diodo, que es la que tenemos arriba, ¿cierto? Que va a ser IS por PD partido por eta, PT menos uno. Y acá en verdad ya podemos ir reemplazando un poco de los valores que están acá. Entonces, el voltaje de la fuente es básicamente 12. Entonces vamos a tener 12 menos BT del diodo, los 10.000 ohm, misma idea acá. Y acá ya podemos reemplazar. Esto es 10 a la menos 5 miliamperes. Y esto lo vamos a hacer un poquito acá aparte para reemplazarlo directo. Entonces, esto si ven por el enunciado, nosotros vamos a ocupar PD, eta vale 2 y abajo tenemos el BT. Nosotros dijimos que a temperatura ambiente eso es 25 milivolts. Entonces, si hacen este cálculo, esto les da básicamente 20 por BD. Entonces lo podemos reemplazar acá, 20 B sub D, todo esto menos uno. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Entonces, acá viene el tema. Y esto, como digo, siento que no se entendió mucho. Entonces, básicamente, esta sería la ecuación que nosotros deberíamos resolver en estricto rigor para nosotros poder calcular cuánto es el voltaje real. Porque si se dan cuenta, al final este voltaje de acá está dependiendo, digamos, de la resistencia, está dependiendo de todo el circuito. Entonces nosotros, digamos, podríamos como colocar esto en una TI y sacar cuánto vale BD y por tanto saber después cuánto vale ID. Porque si se dan cuenta, esto es una ecuación que depende solo de una pura variable. O sea, simplemente depende de BD. El tema está en que uno así debería calcular en estricto rigor cuánto vale el voltaje corriente del diodo. Pero uno que hace es que dice, bueno, nosotros vamos a asumir por lo general que BD va a ser aproximadamente 0,7, por ejemplo. Y si nosotros hacemos eso, vamos a tener lo siguiente. Entonces, vamos a anotar acá, vamos a asumir este caso. Y se van a dar cuenta de lo que pasa. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que I1 no va a ser más que BI menos BD, que dijimos que valía menos 0,7, partido por los 10 kilo ohm. Y bueno, este voltaje es 12 por enunciado. Entonces, este nos da 1,13 miliamperes. Luego tenemos I2, que no es más que BD, partido por los 10 kilo ohm, que no, esto va a ser 12 partido por los 10 kilo ohm. O sea, perdón, el BD nosotros habíamos dicho que iba a ser 0,7, perdón. Si en ese caso nos va a dar 70 microamperes. Y por último, el I3 va a ser más directo todavía, porque básicamente va a ser la resta de I1 menos I2, que nos va a dar 1,06 miliamperes. Entonces, lo primero que pueden identificar es que la corriente que nos está dando igual es un valor chiquitito, muy, muy chiquitito. Y para que se den cuenta como por qué está mal esto, uno podría esperar, digamos, que la curva, como sale acá, si nosotros estamos operando, digamos, en un voltaje más alto, o sea, por ejemplo, acá, o en este mismo caso en 0,7, nosotros deberíamos esperar una corriente súper alta. Y eso, si se dan cuenta, no está pasando acá. O sea, estamos teniendo una corriente muy chiquitita, a 1,06 miliamperes. Y más raro todavía, si nosotros ahora venimos acá y nosotros asumimos, por ejemplo, de que el voltaje BD es, por ejemplo, 0,6, pasa algo, digamos, todavía más raro. Entonces, vamos a hacer esto para que se separe bien. Entonces, si ustedes hacen esto, bien me da, ¿cierto? Van a obtener esto de acá,
Y el I3, que sería la corriente que está pasando por el diodo, les va a dar que aumentó de valor. Lo cual, como digo, en estricto rigor no tiene mucho sentido porque se supone que debería disminuir. Porque estamos, digamos, acercándonos más, digamos, a la zona de acá. Entonces, por lo tanto, debería disminuir la corriente. Está aumentando. Entonces, como digo, eso a priori no tiene mucho sentido. Y como digo, ¿por qué está pasando eso? Porque en estricto rigor, el asumir ese tipo de voltaje no es tan correcto. Por ejemplo, si nosotros asumimos el 0,7, estamos más lejos del valor real del voltaje que si nosotros asumiéramos, por ejemplo, el 0,6, porque el 0,6 no aumentó la corriente. Entonces, hay algo raro ahí, ¿ya? Entonces, como digo, lo que uno debería hacer en estricto rigor para saber cuál es el voltaje real que está operando, considerando, digamos, todo el circuito, debería ser esto que está acá. Entonces, si ustedes hacen eso, digamos, ustedes resuelven eso por una TI, entonces, digamos, por TI, ustedes van a obtener que el voltaje real que está operando va a ser 0,58 volts, y eso pueden calcular la corriente, que por tanto va a ser eh, 1,084 miliamperes. ¿Ya? Entonces, ahí pueden calcular, como digo, esa corriente. 1,084 miliamperes. Así que no la calculé mal. Pero la cosa que, el punto es que nosotros al asumir, por ejemplo, 0,6, o sea, perdón, 0,7, estamos más lejos que cuando nosotros, por ejemplo, subimos el 0,8, o sea, perdón, el 0,6. Entonces, ¿qué está pasando acá? Es que cuando nosotros realmente subimos el 0,6, que está más cerca en este caso del 0,58, aumenta la corriente porque básicamente nos está diciendo como este valor es más correcto que el que está acá. Y de hecho la corriente que nos da es más parecida a esto que la que está acá arriba. Y eso es como digo porque cuando uno hace estas suposiciones como que no está considerando todos los aspectos del circuito. Entonces, esto sería la forma, los valores reales del diodo. Está operando, digamos, en base al circuito. Pero obviamente a lo mejor es muy difícil, digamos, calcularlo así, digamos, si uno no tiene una TI a mano. Entonces, lo que se suele hacer es ocupar, digamos, el punto de operación, que es como resolver esto, pero de manera un poco más visual. Y para hacer eso, hacemos lo siguiente. Ya, tomamos este circuito que tenemos acá y vamos a considerar dos casos. Entonces vamos a poner el caso número uno, en donde básicamente en este caso nosotros vamos a considerar de que la corriente está pasando por el diodo es cero. ¿Ya? Y vamos a ver qué valor nos da. Entonces, esto se puede relacionar con los voltajes de Thevenin, la resistencia de Thevenin. Hay varias formas de hacer esto. Ustedes pueden, como digo, hacer el equivalente de Thevenin, encontrar una pura resistencia, pero yo en lo personal prefiero hacerlo de esta manera que creo que es mucho más fácil y suele, digamos, variar menos. Entonces, vamos a poner esto acá al ladito para que lo tengan, digamos, a mano. Entonces, el primer caso vamos a decir que la corriente que está pasando por el diodo va a ser cero. Entonces, básicamente, ¿qué significa eso? De que estamos en un abierto. Entonces, tenemos un abierto acá, tenemos R1, R2, tenemos los 12 y tenemos que ver, digamos, cuánto es el voltaje que tenemos acá. Entonces, si se dan cuenta, en verdad, esto es más o menos directo, o sea, van a tener 12, ¿cierto? Por la suma de la resistencia, por la corriente. Entonces, la corriente no va a ser más que 12 partido por 20.000. Y eso va a ser 0,6 mA. Y una vez que saben la corriente, pueden calcular el voltaje de la resistencia R2, que va a ser el mismo que andamos buscando, que no va a ser más que I por R2, que va a ser 6 volts. ¿Ya? Entonces, ahí obtienen el voltaje VD, que sería, como digo, este voltaje de aquí. Y esto nos va a determinar dos puntos interesantes. Como digo, aquí estamos considerando todas las características propias del circuito. Entonces, lo que vamos a tener acá va a ser, digamos, un punto que va a ser corriente, o sea, vamos a ponerle voltaje
respecto a la corriente. eh, y vamos a tener un primer punto acá. Entonces, vamos a tener un punto, digamos, donde la corriente va a ser cero y el voltaje va a ser 6. Y ahora vamos con el caso número 2. Entonces, en el caso número 2 lo que vamos a tener va a ser, digamos, el otro caso. Entonces, donde vamos a tener, en vez de, digamos, un abierto como está acá, vamos a tener un cerrado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, lo primero que uno puede identificar que en ese caso, cuando tenemos, como digo, esto encerrado, es que por acá evidentemente no va a pasar corriente, ya porque obviamente la corriente se va por el camino donde tiene menos resistencia, entonces evidentemente se va a ir solo por ahí. Entonces al final esta rama la pueden eliminar. Y lo que van a tener aquí es que el voltaje también va a ser cero, ¿cierto? Porque no, tienen una diferencia de voltaje acá, donde queremos medir. Entonces lo primero que identifican es que BD va a ser cero, y ahora tenemos que ver cuánto vale ID. Pero ID es la misma corriente de toda la malla que está pasando por acá. Entonces básicamente es súper directo, va a ser, la implicancia va a ser 12 igual a R1 por I. Y si reemplazamos va a ser 12 partido por los 10.000. Entonces finalmente tienen que la corriente va a ser 1,2 miliamperes. Y esto determina otro punto. Entonces van a tener el primer punto que es 6,0 y el otro van a tener 0,1,2. Si esto de nuevo lo miden en voltaje y en miliamperes. Y eso, como digo, nos va a permitir dos cosas. Entonces acá tenemos, digamos, en estos dos puntos características propias del sistema y por otro lado tenemos la corriente, digamos, cómo se comporta real del diodo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es intersectar estas dos curvas que están acá. Entonces, para eso tenemos este gráfico de aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos por un lado la curva que está en negro, sería la curva, digamos, de los puntos que tenemos arriba. Entonces, 6,0 y 0,12. Entonces, bueno, no se aprecia del todo bien, pero si ustedes lo hicieran, digamos, un poquito más a escala, entonces aquí tienen voltaje, acá tienen la corriente, entonces van a tener un punto acá, que fue lo que determinamos antes, que es 6,0. Entonces van a tener acá un 6 y acá 1,2 miliamperes. Si esto lo miden en miliamperes, entonces acá tienen 1,2. Y van a tener al final una curva así. A ver si sale más o menos bien por ahí. Anda mañosa, entonces la vamos a bajar acá. Esta sí. Y esa, ustedes al final la intersectan con la curva real del diodo. Entonces, este puntito, digamos que está acá, que es básicamente el que se ve aquí, ese punto es el que les dice cómo realmente está operando el diodo, o sea, en qué voltaje y en qué corriente está operando realmente el diodo. Que fue lo mismo que derivamos arriba, pues digamos, si hubiésemos ocupado, por ejemplo, una TI, para hacer ese cálculo, pero acá sale de manera visual. Entonces, bueno, si lo hiciéramos más o menos bien, se van a dar cuenta que queda en 0,555, que era, algo así. Y pueden ver que la corriente debería corresponder al 1,084, si no me equivoco. Creo. Y eso lo pueden, como digo, hacer de manera visual. Entonces, esa es la idea, como digo, que, sí, como digo nuevamente, siento que no se entendió mucho en el auxiliar, pero básicamente se refiere a eso. Entonces, cuando nosotros consideramos, digamos, esta recta de carga, nosotros ya estamos considerando los parámetros como reales del circuito, ¿ya? Y al final, ¿cómo nos afecta, digamos, si tenemos dos resistencias a la curva real del diodo? Porque eso nos va a cambiar dónde realmente está operando. Así que pasemos, digamos, a la P2. Ya, entonces vamos a ver la pregunta 2. Como digo, ahora lo que vamos a ver son los diodos Zener, que básicamente lo que, como la única característica especial que tiene este tipo de diodo es que funciona, digamos, en los dos sentidos. Entonces, si bien va a tener una zona, digamos, como sale acá en el gráfico, que te va a ser súper importante para analizar, tenemos una zona, digamos, 0,7, en donde básicamente esto, digamos, aumenta, digamos, como un diodo normal. Tenemos una zona donde esto, bueno, va a ser muy cercano a cero, donde no opera, pero si nosotros lo alimentamos con suficiente
Voltaje negativo, al igual que el diodo, digamos, normal, este va a operar en la región, como se ha leído, de ruptura inversa. Es decir, que va a operar como un diodo normal, pero para el otro lado. Entonces, este igual, como digo, tiene un montón de aplicaciones. Como se las mencioné, digamos, en el auxiliar, realmente sirve para, por ejemplo, si ustedes tienen un voltaje acá, lo que pueden hacer es como poner un diodo Zener acá, que es como finalmente que sea de seguridad, y digamos, tienen acá un circuito que tiene que estar, no sé, por ejemplo, alimentado en 5 volts. Entonces, ustedes ponen acá un diodo Zener de 5 volts, por mucho que ustedes varíen esta fuente de voltaje, siempre van a tener el mismo voltaje acá de 5 volts. Entonces sirve, como digo, de seguridad. Y al final, digamos que toda la corriente extra o todo el voltaje extra se lo va a comer, digamos, esta resistencia, pero el diodo Zener va a permitir que esto siempre se mantenga a 5 volts. Esa es una de las aplicaciones que probablemente nuevamente vean la tarea quizás, pero es una de las aplicaciones más típicas. ¿Ya? Entonces, básicamente acá vamos a hacer la misma idea que hicimos antes. Vamos a analizar estos circuitos y vamos a ver la curva de operación. En este caso son circuitos mucho más simples porque, digamos, es una pura malla, digamos. Y básicamente lo que cambia entre uno y otro es que la dirección, cómo está puesto el diodo. ¿Ya? Entonces, aunque esa dirección, como digo, va a afectar mucho al cálculo. O sea, más que el cálculo, a la curva de operación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es analizar, digamos, el primero, que va a ser este de aquí. Entonces, vamos a hacer la misma idea. Y vamos a hacerlo acá porque en verdad esto es cortito. Entonces, le vamos a poner este A, este le vamos a poner B. Entonces, para el caso A, si se dan cuenta, si decimos que la corriente del diodo valga cero, en el caso A, tienen directamente que el voltaje que está pasando por ahí, vamos a ponerle X, el voltaje del diodo va a ser 6. Ya porque si ustedes tienen la corriente cero, básicamente están diciendo que esto es un abierto, ¿cierto? Entonces, si es un abierto, si es que acá no están circulando corriente, no sé qué pasó. Entonces, si ustedes están considerando un abierto, tienen esto, a fin de cuentas. Entonces, en ese caso, evidentemente, como está abierto, no va a haber, digamos, una corriente dando vuelta por aquí. Por lo tanto, el voltaje que tiene esta fuente, esta resistencia como que no está, entonces tienen el mismo voltaje, ¿ya? Como cosas, digamos, de circuito. Entonces, esto se ve súper directo. Y el otro caso es cuando está en un cerrado, es decir, que el voltaje del diodo en este caso va a ser cero, y en ese caso, lo que van a tener básicamente va a ser que la corriente del diodo va a ser igual a 6 partido por 10.000, o sea, por 1000. Y eso va a ser 6 miliamperes. Entonces, acá ya pueden definir, digamos, dos puntos de operación del diodo. Entonces, como nosotros tenemos la curva acá, hay que ver con qué zona vamos a operar, ¿ya? Porque como les dije, el diodo puede operar tanto en la zona, digamos, de la derecha como en la zona de la izquierda. Pero en este caso, eh, como está, digamos, polarizado en la dirección usual, si se dan cuenta, va a venir la corriente por acá y va a entrar por aquí. Entonces vamos a operar con la región de polarización directa, la que está aquí arriba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una vez que estamos acá, vamos a, si ustedes extendieran esto, y esto si se dan cuenta está en mili, entonces lo que tendríamos que hacer es básicamente lo que está aquí abajito. Vamos a traer esto para acá. Entonces, ya que encontramos esos dos puntos, entonces el voltaje, por ejemplo, en el primer caso estaría en 6, que es justamente lo que se ve acá, y el otro punto va a ser 6 miliamperes, que sería el que está acá, cuando esto vale cero, si se dan cuenta. Y cuando vale cero, esto está en 6. O sea, aquí trazamos la recta y básicamente encontramos, perdón, esta es la curva, perdón, me confundí, ahí está al revés. Pero se van a dar cuenta que es lo mismo. Esta es la curva. Entonces, como estamos considerando, digamos, la polarización directa, vamos a considerar valor que es 0,7. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Los valores son los mismos. Entonces, tenemos acá 6, acá tenemos 6 miliamperes, trazamos la curva sobre la curva azul que nos dieron, y este punto va a ser el punto de operación, es decir, el que está acá.
Que en este caso, si se dan cuenta, coincide con que sea 0,7 y pueden ver además qué corriente está pasando, digamos, en ese voltaje. Vamos al caso B, ya que ya lo spoileé un poquito, pero si se dan cuenta van a obtener lo mismo, no cambia nada. Y cuando están abiertos, nuevamente van a tener que el voltaje va a ser 6, la corriente va a ser 0, y para el otro caso, cuando estén en un cerrado, vuelven a tener estos mismos valores. Entonces van a tener, como digo, la misma idea. Es decir, van a tener, cuando esto valga 0, el voltaje va a ser igual a 6 volts. Cuando esto tengan esto acá, entonces la corriente va a ser 6 partido 1000 igual a 6 miliamperes. Ya, ¿dónde va a estar, digamos, el cambio? Es lo siguiente. Como esto ahora está conectado, digamos, en la otra polarización, o sea, está al revés, no vamos a trabajar, digamos, con esta zona de acá, porque está conectado al revés. Con la zona que vamos a trabajar ahora va a ser con esta zona de acá. Y este voltaje que está acá, que sale como PSK, nos dicen que vale 3. Ya así, si lo ven, digamos, en la zona negativa son -3. No pongámosle 3. Entonces, como estamos en la zona, digamos, negativa, al final lo que estamos haciendo, estamos operando en esta zona. Y lo que nosotros vamos a hacer la misma intersección, pero con el gráfico, digamos, al revés. Es decir, ahora, aquí pueden notar la diferencia. Entonces, ahora nosotros, digamos, estamos en 3 que antes era, de nuevo, la zona negativa acá, aquí, pero ahora esa va a ser la zona de operación. Entonces, trazamos esta recta y nuevamente, como son los mismos puntos, trazamos el punto aquí, el otro acá, y trazamos esta recta. Y la intersección de esta nos va a dar de nuevo el punto de operación. Pero como digo, ¿qué va a cambiar ahora? De que donde estamos operando en voltaje va a ser 3 y antes era en 7. Y hasta aquí, si se dan cuenta, este era -3 pero acá está -0,7. Entonces, como que la curva de alguna forma hace una especie de espejo, y es básicamente eso, porque estamos considerando la polarización inversa, es decir, operándolo al revés. ¿Ya? Entonces, como digo, eso cambia cuando están operando con un diodo Zener, ¿verdad? No hay mucha más ciencia que eso. Así que ahora pasemos a la otra pregunta. Ya, entonces vamos a pasar a la pregunta 3. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? O como cuál es la idea con respecto a lo que hemos estado haciendo, es que ahora vamos a tener acá una fuente que es variable, ¿ya? Variable en el tiempo. Entonces, ¿qué deberían como razonar con respecto a eso? Es que básicamente el punto de operación ahora, como va a empezar a variar el voltaje, por lo tanto la corriente, y en base a eso van a tener, digamos, un punto de operación que va a empezar a cambiar. Entonces el diodo a veces se va a comportar como un cerrado, otras veces se va a comportar como un abierto, a veces va a pasar poca corriente por ahí, otras veces va a pasar mucha corriente. Entonces, eso es el razonamiento que ustedes deben seguir. Entonces, este es un circuito súper simple. Entonces, lo primero que vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a analizar, digamos, el caso cuando está encendido y vamos a asumir que en ese caso, cuando está encendido, va a tener un voltaje usual, digamos, de 0,7. Eso lo estamos asumiendo de momento. Entonces, digamos que cuando está en directa, es decir, cuando este diodo está prendido, van a tener, digamos, un voltaje VD de aproximadamente, ¿cierto? Este va a ser como nuestro umbral, el VF, que va a ser 0,7. Ya. Entonces, si tenemos ese caso, cuando está prendido, entonces podemos hacer acá una malla súper simple, digamos. Podemos determinar cuánto va a ser la corriente que está pasando por ese diodo, que no va a ser más que el VTH, el VF, que va a ser este voltaje del diodo, y RTH, ¿ya? Y en el caso de que el diodo esté apagado, en caso que esté, como digo, justo en la otra zona, vamos a tener lo siguiente, esto se va a comportar como un abierto. Entonces, si esto está como un abierto, la corriente que está pasando por ahí, y de T va a ser aproximadamente, ¿cierto? Menos IS, la corriente de saturación, que bueno, prácticamente cero. Y por otro lado van a tener que el voltaje D va a ser básicamente el voltaje de Thevenin de la fuente. ¿Y por qué? Porque como está en un abierto y como acá no conduce corriente, entonces aproximadamente esto va a ser el mismo voltaje que está acá. ¿Ya? Tiene sentido porque no hay corriente por acá. Esos son los dos casos de interés. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera cuantificar como esto?
o entender qué pasa con el punto de operación, es analizando diferentes valores de el omega t. Entonces, obviamente, analizar, digamos, valores conocidos. Entonces, pi medio, cuánto vale cero, cuánto vale pi, y eso nos va a dar diferentes valores de voltaje, y con esos diferentes valores de voltaje, nosotros vamos a poder ir calculando cuánto vale cada cosa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y para eso tenemos esta tablita de acá, y varios me lo preguntaron al final de la US. Dice, mira que esto como que quede más claro. Entonces, vamos analizando distintos puntos. Por ejemplo, cuando esto vale cero, este omega t de aquí, ¿cierto? Vale cero. Entonces, el seno de eso va a ser cero, por lo tanto, acá, digamos, no hay fuente de voltaje, entonces básicamente tenemos todo en cero. Ahora, el otro caso de interés. Cuando esto vale pi sexto, te van a tener que el seno vale un medio, entonces como esto vale un medio, pues acá vamos a ponerle un medio, entonces como esto vale 10, en resumidas cuentas, todo nos da 5 volts. Y como nos da un valor positivo, quiere decir que la fuente está operando, digamos así, por lo tanto nos dice que el diodo sí está operando. Entonces, como el diodo está operando, vamos a tener que esto vale 5 que es lo que vimos recién. Entonces el voltaje diodo, como dijimos, cuando está operando, vale 0,7. Y eso podemos calcular, digamos, la corriente que está pasando por el diodo, que ocupando la formulita que vimos acá arribita, y nos da 4,3 miliamperes. ¿Ya? Si ponemos, por ejemplo, pi medios, el seno vale 1, por lo tanto esto vale 10, entonces está funcionando, es decir, vale 0,7, y pueden volver a colocar la corriente que está pasando por el diodo, que en este caso aumenta. Y así, digamos, podemos hacerlo cuando vale 5 pi sexto. Misma idea, de hecho, si se dan cuenta, volvemos al punto de operación 2. O sea, pasamos al punto, digamos, 1. Como esto es cíclico, volvemos al punto de operación 2. Lo mismo para el caso de 3. Si seguimos avanzando, digamos, ¿cierto? De forma en la circunferencia, vamos a llegar al caso en que volvemos al punto de operación 3 cuando esto vale pi. Ya, ¿dónde se pone, digamos, interesante? En la siguiente parte. Cuando nosotros, por ejemplo, colocamos 7 pi sextos, pasa de que esto se nos invierte la polaridad, o sea, nos queda un signo menos. Entonces, cuando se nos coloca ese signo menos, lo que nos está diciendo es que esto está operando así. Entonces, la corriente que viene por acá hace de que esto se comporte como un abierto, es decir, como digo, que al final no vamos a tener acá un voltaje. Entonces, vamos a ver todo esto acá. Entonces, como no tenemos ese voltaje ahí, esto, como digo, queda así, queda en un abierto. Entonces, básicamente, el voltaje de la fuente va a ser el mismo voltaje, digamos, que esté pasando por el diodo. Y la corriente que esté pasando por el diodo, evidentemente, va a ser cero, o va a ser la corriente de saturación, porque básicamente eso, pues, está operando, digamos, en la dirección contraria. Y eso es lo que obtenemos acá. Entonces, si vamos haciéndolo por parte, en el caso que nos da menos un medio, como está multiplicado por 10 nos da menos 5. Entonces, el voltaje del diodo, como vimos recién, tiene que ser el mismo, es decir, menos 5. Y la corriente de saturación va a ser aproximadamente cero. Misma idea para el resto. Se dan cuenta que mantiene lo mismo, lo mismo. Y como les dije, volvemos a los puntos de operación. Vamos hilando. Se dan cuenta que volvemos al punto 3, que volvemos al punto 3. Entonces, si vemos esto, digamos, con la curva del diodo, lo que tenemos es que al final tenemos varias curvas que se van moviendo, que van oscilando, que es lo que está acá. Esta curva, como digo, se entiende mejor la idea. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Entonces, tenemos, digamos, diferentes frecuencias, que fue las que fuimos repasando, y pueden ir viendo lo que va pasando. Vimos que para el caso de pi medios, teníamos estos valores de acá, ¿cierto? En 4,3. Y pueden ir dándose cuenta que a medida que va aumentando la frecuencia en este caso, o sea, o básicamente va oscilando, vamos bajando acá. Entonces, si se dan cuenta, cuando llegamos al cero, es decir, ya estamos en la corriente que vale cero prácticamente, y es lo que obtenemos acá. Y por ejemplo, cuando vamos bajando, aquí vimos que nos daba negativo, por lo tanto el diodo estaba desconectado, entonces la corriente que pasaba era solo la corriente de saturación, que era prácticamente cero, y justamente lo que vemos acá gráficamente, es decir, una corriente muy chiquitita. Y misma idea acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Que básicamente ustedes van a tener esta curva acá, que se va a ir moviendo hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, después vuelve a subir, y de alguna manera ustedes la pueden sintonizar. Entonces pueden pillar el valor óptimo si quieren que esto se comporte como un abierto, como un cerrado. Ya, esa es la idea al final.
Y si ustedes, digamos, ven gráficamente qué está pasando acá, yo creo que se entiende más con el gráfico que tenemos a la derecha. Y ahí pueden darle vuelta a este gráfico, pero yo creo que este es más interesante. Aquí ya estamos viendo cómo funciona lo que yo decía como el tema de la rectificación. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes analizaran, digamos, cómo está la fuente original, al final, ustedes sería como algo así, sinusoidal, pero ustedes al final se quedan solo con la parte positiva. ¿Por qué? Porque básicamente su diodo está funcionando, digamos, en un punto común cerrado, en el semiciclo positivo de la onda, pero cuando tienen el semiciclo negativo de la onda, es decir, esta parte de acá, esto se comporta como un abierto. Entonces el circuito, digamos, la corriente que está pasando es nula, pero nuevamente cuando esto cambie de polaridad positiva, ustedes van a quedarse, digamos, con esta parte, y cuando cambias a la parte negativa, ustedes omiten esto. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Este es como el rectificador más, digamos, simple de todo, pero el problema es que se quedan solo con los semiciclos positivos, es decir, quedan como con toda una parte aquí vacía y luego vuelven a tener. Y si bien se quedan con la parte positiva, claro, pierden toda esta parte de acá de la potencia de la señal. Entonces, hay formas más óptimas de hacer, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esa es la idea, digamos, para que vayan viendo cómo se comporta los primeros pasitos de un rectificador. Y ahora vamos a ver, digamos, la última pregunta ya como para ir terminando. Ya, entonces para terminar el auxiliar, vamos a pasar, como digo, a esta pregunta 4 que ya es ver un poquito más en términos prácticos cómo funciona, digamos, un rectificador, en este caso de dos diodos, y con distintas configuraciones, pero se van a dar cuenta que es casi lo mismo. El 2 lo voy a dejar propuesto, está la pauta, pero traten de hacerlo ustedes para que traten de ver cómo pasar de este circuito, digamos, como en este rombo, ¿cierto? A que pase a un circuito más simple para poder analizarlo, porque en este caso nos piden el voltaje v cero. Entonces, como digo, esa es la idea, básicamente calcular ese voltaje v cero y hay que ver cómo hacerlo. Entonces, en este caso, nos dan diodo ideal, entonces como que en verdad no tenemos que preocuparnos mucho de si esto es 0,7, que podría serlo, pero en este caso es un diodo ideal. ¿Cuál es la gracia? Es que tenemos una fuente de voltaje variable, entonces como digo, van a ver en ciertas ocasiones, digamos, que va a estar la corriente, digamos, en un sentido y después va a estar en otro sentido. Entonces, ahí es donde deben ir teniendo como el cuidado. Entonces, para hacer esto, como digo, esto lo vamos a dejar de propuesto, vamos a analizar este de aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, como digo, analizar los dos casos. Entonces, el primero, digamos, va a venir una corriente por acá, se va a dividir, pero como este está operando, digamos, como en dirección contraria, al final lo que van a tener acá va a ser un abierto, ¿cierto? Desaparece, y la corriente va a venir por acá, se va a dividir por acá, se va a dividir por acá, se va a dividir por acá, y finalmente llega por acá, y llega hasta aquí. Entonces, ese sería el ciclo de la corriente. Como digo, van a tener una corriente que se va hacia acá. Y el otro caso es justamente al revés. Entonces, cuando este semiciclo cambie de dirección, o sea, tengan menos más, van a tener una corriente acá, va a pasar que en este caso se va a ir por aquí y por acá. Y una parte se va a ir por acá. Pero por acá no va a pasar nada. Entonces, eso es lo que tienen que ir analizando. Ahora, ¿dónde está, digamos, la dificultad de esto? Es básicamente en cómo pasarlo a un circuito mucho más simple. ¿Qué recomiendo yo hacer? Analizar por caso. Entonces, digamos, analicemos el caso uno en que está con esta polaridad. Entonces, lo que hacemos nosotros es, no sé, se van definiendo nodos. Por ejemplo, dicen que este vale A, que este vale B, que este vale C, por ejemplo, y tratan de ir formando el circuito. Entonces, bueno, en este caso, como la corriente va en esta dirección, digamos, no va a estar operando este de acá. Esto lo podemos dejar, digamos, al aire. Y la idea es que vayan formando de alguna manera como lo más simple que puedan eso que está ahí. Entonces van a tener como esto de acá, esto de acá. Ah, no me quedó tan bonito, pero se entiende la idea. Y bueno, aquí van a tener tierra. Y aquí van a tener el otro, está tierra. Y esto se une aquí. Entonces van poniendo los nodos, pues. Entonces ponen A aquí ponen B, y ponen C, este A, este aquí, bueno, sería C, que en verdad cuando funciona en el otro sentido es lo mismo. Pero es más que nada para que se vayan ubicando. Y eso tienen que, digamos, de alguna manera ir ordenándolo de a poquito, ir moviendo, digamos, ahí es como ocupar arte imaginación,
pero ir moviendo estos, digamos, estas conexiones de acá, cosa de que se vea un poquito más lindo y puedan analizarlo. Esto lo pueden analizar por mallas, por nodos, lo que les acomode. Entonces yo igual traje, digamos, la forma que debería quedar, lo vamos a analizar después. Entonces, bueno, acá está el caso, digamos, en que está operando lo mismo que teníamos antes. Cuando es mayor a cero, entonces, ¿cierto? Aquí tenemos el abierto, porque la corriente viene por aquí. Entonces, acuérdense que el dedo está en esta dirección, entonces no opera y se va por acá. Lo mismo para el otro caso. Entonces, cuando está operando al revés, ¿cierto? La corriente viene por acá, pasa por aquí, pero acá no pasa porque el dedo está en la otra. Entonces, si ustedes analizan eso, como yo se los coloqué arriba, como analizando por haciendo, como digo, estos punteos, o sea, van analizando por nodos, ponen A, B y C, y lo pasan acá, se van a dar cuenta que van a llegar a esto de aquí. Este es para el caso mayor a cero. Y llegan a eso. Entonces, eso es mucho más fácil de analizar, porque básicamente hacer dos mallas aquí, y este diodo lo pueden eliminar porque está tomando un corto, y hacen otra malla acá y pueden resolver. Y lo que se van a dar cuenta, si resuelven eso, es que el voltaje V0, que es el que quieren calcular, que es el que está ahí, básicamente es V1 medios. ¿Ya? Simplemente eso porque toda la resistencia vale lo mismo. ¿Qué es lo interesante acá? Que cuando ustedes operan en la otra dirección, es decir, cuando la fuente de voltaje se invierte, es decir, cuando está de esta manera, el circuito que está acá va a ser el mismo para ambos casos, es decir, para el caso uno y para el caso 2 va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que básicamente en ambos casos va a haber una conducción de corriente, es decir, que en ambos casos va a haber voltaje. Porque en el caso anterior, por ejemplo, del diodo que vimos cuando rectificamos antes, sucedía de que había un semiciclo, digamos, donde íbamos a tener un voltaje y todo, ¿cierto? Que iba a ser así, pero después íbamos a tener nada y después íbamos a tener así y así. La cosa es que ahora lo que vamos a tener va a ser que va a operar cuando esté en la zona positiva, después cuando pase a la zona negativa va a seguir operando, y cuando vuelva a la zona positiva va a seguir operando. Entonces, en todo momento vamos a tener, digamos, corriente y voltaje todo el rato en este diodo. Entonces, no va a haber como una desaparición, como en el otro caso anterior. Y si graficamos eso, obtenemos básicamente lo que está acá. Entonces, se dan cuenta que era lo que yo les dije, bueno, esto llega hasta 20, compruébenlo. Y básicamente lo que tenemos es, entonces tenemos en el semiciclo positivo vamos a tener todo el voltaje. Y en el caso anterior, como vieron, cuando era solo un diodo, teníamos nada. Pero la gracia es que acá recuperamos la otra. Entonces no perdemos la mitad de la potencia, porque estamos recuperando toda esta potencia de acá, que antes la perdíamos. Entonces, esa es la gracia. Y si ustedes ocupan cuatro diodos, esto mejora. Y como yo les mencioné también en el AUX, si ustedes ocupan, digamos acá, colocaran un condensador aquí, un condensador en paralelo, como el condensador se carga y descarga, pero no se carga y descarga de manera instantánea, acuérdense la curva RC, esto se va a descargar de manera lenta. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que cuando se descargue de manera lenta, en vez de ser tan drástico esto acá, esto va a ser así. Va a ir más lentito, más lentito, más lentito. Y si se dan cuenta, lo que están haciendo es que la curva AC que teníamos, o sea, que al final esto es AC, cada vez se parece más a una curva DC. Y eso es lo que nosotros conocemos como rectificación. Es decir, pasamos de una curva que oscila a básicamente una curva que, si bien no es directamente, en estricto rigor, si ustedes lo ven, debería ser algo así con un condensador, que si bien no es directamente DC, es mucho más DC que el original, que es algo que está oscilando, ¿ya? Y eso es lo que uno conoce como rectificación, y esa es una de las aplicaciones de los diodos, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que hagan este de acá, también hagan este por parte, o sea, vayan analizando, va a estar las pautas y todo, pero que lo vayan analizando y vayan viendo que efectivamente se cumple eso, ¿ya? Porque probablemente, tanto en la tarea como en el control, puede que tengan que hacer algo similar, ¿ya? Así que eso, éxito con lo que viene y cualquier duda o consulta me dice, ¿ya? Así que nos estamos viendo.